Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Dead by Daylight, un videojuego de horror y supervivencia asimétrico que enfrenta a un grupo de supervivientes contra un asesino en una emocionante partida de ingenio y estrategia. En este juego, los supervivientes deben colaborar para activar una serie de generadores que les permiten abrir las puertas de escape, mientras esquivan al asesino, quien utiliza sus habilidades únicas para cazarlos y evitar su escape. Con una variada selección de asesinos y supervivientes, cada partida promete una experiencia llena de tensión y terror. Pero en este video vamos a explorar Dead by Daylight desde una perspectiva diferente. Realizaremos un análisis filosófico. A primera vista, Dead by Daylight podría parecer solo un juego de terror más, pero ofrece un rico terreno para la reflexión filosófica debido a su intrincada narrativa, que nos sumerge en dilemas morales, exploraciones del miedo, la supervivencia y la esencia misma del mal. A través de este video exploraremos los ricos temas filosóficos entretejidos en el universo de Dead by Daylight, examinando cómo estos reflejan y amplifican nuestras propias experiencias y luchas. A través de este análisis veremos que el juego actúa como un espejo que no solo proyecta nuestros miedos más profundos, sino también nuestra innata capacidad de resiliencia, nuestro deseo de conexión y comprensión mutua y nuestra constante búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece estar gobernado por fuerzas que escapan a nuestro control. La lucha existencial en Dead by Daylight no es solo una metáfora de la supervivencia física frente a adversarios tangibles, sino también una representación profunda de la batalla interna que cada persona enfrenta a lo largo de su vida. Esta lucha trasciende el mero acto de sobrevivir en el juego, alcanzando las profundidades de lo que significa existir dentro de un mundo lleno de incertidumbres, peligros y desafíos que parecen insuperables. Al enfrentarse al ente, un ser que personifica el destino ineludible, la inevitabilidad de la muerte y la profundidad de la desesperación humana, los supervivientes se encuentran inmersos en una batalla que va más allá de la simple supervivencia física. Se convierte en una lucha por la esencia misma de su ser, un desafío a la idea de que son meros peones en un juego cósmico dirigido por fuerzas más allá de su comprensión o control. Aquí, Dead by Daylight nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo enfrentamos las fuerzas aparentemente incontrolables que dan forma a nuestra existencia, enfermedades, pérdidas, fracasos y la inevitabilidad del final de la vida. Esta lucha existencial también se refleja en la manera en que los supervivientes se enfrentan a sus propios demonios internos y externos. Cada personaje trae consigo una historia, un pasado que añade profundidad a su lucha por sobrevivir. Esos trasfondos no son solo detalles añadidos para enriquecer el lore del juego, son espejos de nuestras propias historias, luchas y traumas personales. La manera en que esos personajes se enfrentan al ente y a los asesinos que los cazan ofrece lecciones sobre la resistencia, la esperanza y la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Además, la constante batalla por la supervivencia en Dead by Daylight es un reflejo de la condición humana en su búsqueda de significado, en un universo que a menudo se siente indiferente a nuestro sufrimiento y aspiraciones. La esperanza, en ese contexto, se convierte en una herramienta de resistencia, una luz en la oscuridad que motiva a los supervivientes a seguir adelante, a luchar otro día, a buscar salidas y estrategias para superar los obstáculos aparentemente insuperables. Esa esperanza, a pesar de ser constantemente desafiada, nunca se extingue del todo, sirviendo como testimonio de la indomable voluntad humana de buscar sentido y propósito, incluso en las circunstancias más desesperadas. Por lo tanto, la lucha existencial en Dead by Daylight nos enseña que, aunque no podemos controlar todas las fuerzas que impactan nuestras vidas, tenemos la capacidad de enfrentarlas con coraje, determinación y esperanza. Nos recuerda que, en el corazón de la desesperación más profunda, la humanidad puede encontrar la fuerza para continuar, para luchar contra las adversidades y, en última instancia, para buscar la luz incluso en los lugares más oscuros. El miedo en Dead by Daylight es una entidad viviente que respira y se mueve a través de cada partida, palpable en la niebla que se arrastra por el suelo, en los corazones acelerados de los supervivientes y en la tensión que llena el aire cada vez que un asesino se acerca. Este miedo no es un simple obstáculo a superar, es una constante pedagógica, una fuerza que, aunque amenazante, sirve como una puerta hacia un conocimiento más profundo y una comprensión más rica de la existencia humana. Filosóficamente, el miedo es más que una emoción, es una reflexión sobre nuestra vulnerabilidad fundamental, una admisión tácita de nuestra finitud. En Dead by Daylight, el miedo no solo subraya la presencia inminente de la muerte, sino que también marca los límites de nuestra autonomía y control. Pero dentro de ese reconocimiento de nuestra propia mortalidad y limitaciones, ya es una potencialidad transformadora. El miedo se convierte en un maestro severo pero justo, empujando a los supervivientes y asesinos a confrontar no solo los peligros externos, sino también las sombras internas de su ser. La dualidad del miedo como obstáculo y oportunidad es palpable en cada rincón oscuro del reino del ente. Los supervivientes, lanzados a un ambiente hostil, se enfrentan a una variedad de temores. El miedo a ser atrapados, el miedo al dolor, el miedo a la pérdida. Sin embargo, es a través de este enfrentamiento con el miedo donde la sabiduría puede cosecharse. Al desentrañar los misterios de su prisión etérea, los supervivientes adquieren no solo conocimientos prácticos para su supervivencia, sino también percepciones sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad para perseverar.
Cada enfrentamiento con un asesino, cada maniobra de evasión y cada rescate valiente se transforma en una enseñanza sobre el arte de vivir. La superación de cada obstáculo y cada escape logrado representa no solo una victoria sobre un oponente tangible, sino una reafirmación de la vida frente a la destrucción absoluta. Ese proceso de aprendizaje es dialéctico. El miedo alimenta la búsqueda de conocimiento y el conocimiento adquirido atenúa el miedo, preparando al individuo para enfrentar desafíos aún mayores. Pero el conocimiento más profundo que se puede adquirir a través del miedo es el autoconocimiento. Los supervivientes aprenden sobre su propia fortaleza, sobre la profundidad de su coraje y la tenacidad de su voluntad. Descubren que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz interna que no puede ser extinguida, una chispa de esperanza que arde con la promesa de la supervivencia. Esa realización es quizás el mayor triunfo sobre el miedo, la comprensión de que, aunque somos mortales y limitados, poseemos dentro de nosotros una fuerza indomable capaz de enfrentar las sombras más oscuras. Dead by Daylight redefine la noción de ganar y perder, distinguiéndose significativamente de juegos donde los resultados se basan estrictamente en la victoria o la derrota. Aquí, la victoria trasciende la simple idea de escapar como superviviente o acumular asesinatos como asesino. En lugar de limitarse a estos resultados finales, el juego evalúa la actuación global de los jugadores, teniendo en cuenta cómo interactuaron, tomaron decisiones y llevaron a cabo sus estrategias a lo largo de la partida. Ese enfoque revierte el concepto tradicional de éxito, determinando el triunfo o fracaso por el rendimiento individual y no solamente por el desenlace de la partida. El juego emplea un sistema de clasificación basado en emblemas que valora igualmente 4 aspectos cruciales: la consecución de objetivos, la supervivencia, el altruismo y la audacia, con cada uno influyendo en una cuarta parte del rendimiento total. Así, es posible que un jugador muera, pero aún así se le considere victorioso si destaca en las demás áreas, lo cual le permite avanzar en la clasificación y ganar recompensas. Esa metodología fomenta un estilo de juego más variado y enriquecedor, moviéndose más allá de la percepción tradicional de que solo sobrevivir o asesinar define el éxito. Y no solo eso, el concepto de altruismo en Dead by Daylight trasciende la simple mecánica de juego para convertirse en una profunda exploración filosófica sobre la naturaleza de la bondad humana, especialmente en el contexto de un entorno donde el peligro es omnipresente y la supervivencia parece ser el único objetivo. En este mundo oscuro y a menudo despiadado, los actos de compasión y sacrificio emergen no solo como estrategias para sobrevivir, sino como afirmaciones poderosas del carácter y la moralidad humanos en su forma más pura. Ese altruismo, manifestado en acciones como curar a un compañero herido, rescatar a un superviviente de un gancho, o incluso sacrificar la propia oportunidad de escape para asegurar la supervivencia de otro, no solo beneficia al receptor de tal acto de bondad, sino que también refleja y refuerza la humanidad del dador. En las profundidades de la desesperación que el ente busca sembrar, estos actos de bondad son faros de luz, desafiando la omnipresencia del miedo y el dolor. Más allá de la supervivencia, el altruismo en Dead by Daylight plantea preguntas fundamentales sobre la esencia del bien y el mal. Al ofrecer puntos y recompensas por actos de compasión, altruismo y audacia, equiparándolos en importancia a la supervivencia, el juego invita a los jugadores a considerar el valor intrínseco de tales acciones. En un entorno diseñado para fomentar la desconfianza, el pánico y el individualismo, la decisión de ayudar a otro jugador, a menudo a gran riesgo personal, se convierte en un testimonio potente sobre la capacidad humana para ir más allá de nuestros instintos de supervivencia más elementales. Además, el altruismo en Dead by Daylight sirve como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la conexión y la comunidad son posibles y vitales. Los supervivientes, aislados y casados, encuentran fuerza no solo en su habilidad para evadir la muerte, sino en su disposición para enfrentarse a ella juntos. Cada acto de compasión fortalece los lazos entre ellos, creando un sentido de unidad y propósito compartido que va más allá de la supervivencia individual. El altruismo en Dead by Daylight refleja una verdad más amplia sobre la condición humana, que la bondad y la compasión son actos de rebelión contra la indiferencia del universo. Al elegir la bondad en un mundo diseñado para promover el miedo y el egoísmo, los jugadores afirman la existencia de una luz inherente en la humanidad, capaz de iluminar incluso la oscuridad más profunda. Esa luz, ese acto de desafío valiente y compasivo, es quizás el triunfo más grande que cualquier superviviente puede lograr en el reino del ente. La ciclicidad de la existencia, tal como se presenta en Dead by Daylight, ofrece una rica tela de fondo para contemplar no solo la naturaleza repetitiva de la vida y la muerte, sino también las capas más profundas de significado, aprendizaje y crecimiento espiritual inherentes a este ciclo perpetuo. La fogata, alrededor de la cual los supervivientes se reúnen entre encuentros con la muerte, simboliza no solo un refugio temporal de los horrores que los acechan, sino también el punto de partida para una nueva oportunidad de enfrentarse a esos mismos horrores con una sabiduría recién adquirida. Esa representación
representación del ciclo de vida, muerte, vida en el juego es una poderosa metáfora de la condición humana, en la cual cada final puede ser visto como el preludio de un nuevo comienzo. La repetición infinita, lejos de ser un ejercicio de futilidad, se convierte en un campo de pruebas para la resiliencia del espíritu humano, una oportunidad para enfrentar desafíos antiguos y nuevos con una fortaleza y entendimiento renovados. Es en este bucle aparentemente interminable donde se encuentra la esencia del crecimiento y la evolución personal. Además, la ciclicidad en Dead by Daylight invita a los jugadores a reflexionar sobre el concepto de karma y reencarnación, ideas que sugieren que nuestras acciones y decisiones tienen repercusiones que van más allá de la vida actual. Cada decisión tomada en el juego, desde actos de altruismo hasta estrategias de supervivencia, puede verse como una semilla plantada que, en ciclos futuros, podría florecer en sabiduría o desdicha. Así, el juego se convierte en un espejo de la creencia de que estamos eternamente conectados a través de ciclos de existencia, aprendiendo y creciendo a través de cada iteración. La constante reiteración de enfrentamientos y escapes también sirve como un recordatorio de que, aunque el contexto y los detalles de nuestras luchas pueden cambiar, la esencia de la batalla contra los miedos y desafíos y adversidades permanece constante a lo largo de la vida. Esa idea resuena con la noción filosófica de que la vida es un proceso continuo de superación y transformación, donde cada ciclo brinda la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas en siglos anteriores para avanzar hacia versiones más iluminadas y realizadas de nosotros mismos. La dicotomía entre libertad y destino que Dead by Daylight plantea es un eje central que impulsa no solo la narrativa y mecánica del juego, sino que también invita a los jugadores a una profunda introspección sobre esas mismas fuerzas en sus propias vidas. A primera vista, el juego ofrece a los supervivientes una serie de lecciones: qué estrategias emplear, cómo cooperar con otros y cuándo enfrentar o huir de los peligros que acechan en la oscuridad. Sin embargo, esas decisiones se desarrollan dentro de un espacio cerrado, predeterminado por reglas y límites establecidos por el ente, una representación omnipresente del destino que parece tener un control absoluto sobre el curso de los eventos. Esa tensión entre la libertad de elección del jugador y el marco controlador del juego es un reflejo amplificado de la tensión que experimentamos en nuestra propia existencia. La vida, al igual que el juego, parece ofrecernos un campo de posibilidades infinitas. Sin embargo, nuestras elecciones están a menudo limitadas por fuerzas más allá de nuestro control, ya sean circunstancias sociales, económicas o las inevitables leyes de la naturaleza y la sociedad. La lucha por la libertad, entonces, no es solo contra las restricciones físicas o externas, sino también contra las limitaciones que nosotros mismos internalizamos, los límites que aceptamos como inamovibles. Sin embargo, Dead by Daylight nos enseña que, incluso dentro de un sistema aparentemente cerrado, la creatividad y la resistencia pueden abrir brechas de libertad. Los supervivientes, a pesar de estar atrapados en el reino del ente, encuentran maneras de afirmar su voluntad, ya sea a través de tácticas ingeniosas, alianzas improbables o actos de sacrificio heroico. Esos momentos de libertad no solo representan victorias dentro del juego, sino que también simbolizan la capacidad humana para encontrar autonomía y propósito incluso en las situaciones más restrictivas. Este equilibrio delicado entre libertad y destino también nos invita a reflexionar sobre el significado de nuestras elecciones. En un universo donde el destino parece predeterminado, ¿pueden nuestras decisiones individuales marcar una diferencia real? Dead by Daylight sugiere que sí. Cada elección, no importa cuán pequeña, tiene el potencial de alterar el curso de la partida, influir en el destino de otros supervivientes y desafiar las expectativas del ente. Esta idea resuena con la noción filosófica de que, aunque no podamos controlar todos los aspectos de nuestras vidas, las decisiones que tomamos dentro de nuestros límites pueden tener un impacto profundo y significativo. Además, la interacción entre libertad y destino en Dead by Daylight nos recuerda que nuestra percepción de esas fuerzas a menudo determina nuestra experiencia de ellas. Al aceptar el destino como una fuerza inmutable, nos rendimos a la pasividad y al desespero. Sin embargo, al buscar activamente momentos de libertad y elección, nos empoderamos para moldear, en la medida de lo posible, nuestro propio camino. Este juego, por lo tanto, actúa como un catalizador para la exploración de nuestra propia relación con el destino y la libertad, desafiándonos a preguntarnos si estamos viviendo de manera pasiva dentro de los límites impuestos, o si estamos buscando activamente crear significado y dirección en nuestras vidas. La odisea de los personajes en Dead by Daylight ofrece un profundo estudio sobre la identidad y su transformación, proporcionando un lienzo rico para explorar las complejidades de la naturaleza humana y las maneras en que las experiencias extremas pueden alterar nuestro ser esencial. Ese proceso de transformación, ilustrado a través de las trayectorias de personajes como Claudette Morel y Evan Macmillan, encarna la dialéctica entre la identidad percibida y la identidad vivida, desvelando la fluidez y maleabilidad de nuestro
nuestro concepto de quiénes somos. Claudette Morel sirve como un arquetipo de la evolución personal a través de la adversidad. Originalmente una figura retraída cuyo mundo giraba en torno a la botánica y el cuidado de los demás desde un ámbito académico, Claudette encuentra en el reino del ente un escenario que desafía cada aspecto de su ser. No es simplemente su habilidad para curar lo que la define en este nuevo mundo, sino su capacidad para adaptarse, aprender y encontrar fuerza en sus propias vulnerabilidades. Su transformación interna es una narrativa de empoderamiento. Claudette aprende a transitar de la soledad a la solidaridad, entendiendo que en el tejido de la supervivencia cada hilo está interconectado. Ella representa la idea de que la identidad no es estática, sino que se compone de múltiples capas que se pueden reconfigurar y fortalecer a través de las relaciones y experiencias compartidas. Evan Macmillan, conocido como el Trampero, encarna una transformación más sombría. Su historia es una reflexión sobre cómo las fuerzas externas y las decisiones cruciales pueden llevar a una persona a alejarse de su propia humanidad. Evan, quien una vez vivió según principios firmes y una moral clara, se ve seducido por el ente y transformado en un instrumento de terror. Esta metamorfosis involuntaria destaca la vulnerabilidad de nuestra identidad frente a las fuerzas corruptoras y la facilidad con la que podemos perder de vista nuestro verdadero yo en la búsqueda de propósitos equivocados. La tragedia de Evan subraya una advertencia, que dentro de cada uno de nosotros yace la capacidad de transformarnos en aquello que más tememos, especialmente cuando perdemos la conexión con nuestra esencia y nuestros valores. La transformación de Claudette y Evan ofrece perspectivas complementarias sobre la fluidez de la identidad. Claudette muestra que, incluso en los contextos más desoladores, podemos descubrir aspectos desconocidos de nosotros mismos que nos empoderan y conectan con los demás de manera significativa. Por otro lado, Evan ilustra cómo la desconexión de nuestros valores fundamentales y la influencia de fuerzas malignas pueden llevarnos a una transformación que nos aleja de nuestra humanidad. Estas narrativas subrayan que la identidad no es simplemente una suma de características o un estado de ser fijo, sino un proceso dinámico influenciado tanto por factores internos como externos. Nos recuerdan que, mientras navegamos por la vida, nuestras experiencias, decisiones y las fuerzas que actúan sobre nosotros constantemente moldean y remodelan quiénes somos. Dead by Daylight nos invita a reflexionar sobre la maleabilidad de nuestra propia identidad y sobre cómo podemos dirigir conscientemente nuestra transformación hacia una versión de nosotros mismos que refleje nuestra esencia más verdadera y nuestros valores más profundos, incluso frente a las adversidades más extremas. La historia de David King en Dead by Daylight revela una profunda reflexión sobre la culpa y el camino hacia la redención. La carga de David surge de su pasado temerario y confrontativo dentro y fuera del ring, marcado por decisiones impulsivas que lo alejaron de aquellos que podría haber protegido o ayudado. Esta realidad lo persigue en el reino del ente, motivándolo no solo a luchar por su supervivencia, sino también a buscar una forma de enmendar sus errores a través de actos de valentía y sacrificio, mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras existe la posibilidad de cambio y redención. En ese entorno desconocido y hostil, David encuentra una nueva arena para su lucha, no solo contra los asesinos que lo persiguen, sino también contra sus propias inclinaciones violentas. Cada encuentro con otros supervivientes y cada enfrentamiento con los asesinos se convierte en una oportunidad para demostrar valor y sacrificar por el bien común, una notable desviación de su comportamiento previo centrado en sí mismo. La culpa que David lleva consigo actúa como un catalizador para su transformación, impulsándolo a buscar la redención no a través de la absolución de sus pecados percibidos, sino a través de la afirmación de su humanidad. Ese proceso es emblemático de la noción filosófica de que el ser humano está en constante evolución, moldeado por decisiones y acciones pasadas, pero nunca definido completamente por ellas. En el entorno opresivo y caótico de Dead by Daylight, David encuentra un propósito renovado en su lucha por la supervivencia y la protección de sus compañeros, una reafirmación de su compromiso intrínseco como protector. La historia de David también nos recuerda que la redención no es un estado final a alcanzar, sino un proceso continuo de elección y acción. La búsqueda de redención de David se manifiesta en cada momento de coraje y cada acto de sacrificio, sirviendo como testimonio de que, incluso en las profundidades de la desesperación, es posible forjar un legado de esperanza y valentía. Al enfrentar y superar los desafíos presentados por el ente y sus emisarios, David demuestra que la redención se encuentra no en eludir la culpa, sino en enfrentarla y transformarla en un impulso para el bien. En este sentido, encarna la esperanza de que, no importa cuán grande sea la carga de la culpa, siempre hay espacio para la redención y la transformación hacia algo mejor. Feng Min, con su trasfondo de jugadora solitaria y competitiva, personifica la transformación de la soledad a la comunidad dentro de este entorno hostil.
Originalmente acostumbrada a la compañía de máquinas y pantallas, Feng descubre que su supervivencia depende no solo de su habilidad e ingenio, sino también de su capacidad para conectar, confiar y colaborar con otros supervivientes. Ese cambio no es trivial, representa un renacimiento filosófico, de una existencia solitaria definida por logros personales a una vida enriquecida por relaciones significativas y acciones altruistas. La transición de Feng Min subraya cómo la adversidad puede derribar las murallas que construimos alrededor de nuestro ser interior, obligándonos a reconsiderar nuestras percepciones previas sobre la independencia y la autosuficiencia. En el contexto de Dead by Daylight, la cooperación y la empatía emergen no solo como estrategias de supervivencia, sino como manifestaciones de una profunda necesidad humana de conexión. La comunicación, el sacrificio por los demás y el apoyo mutuo en momentos de crisis revelan que, incluso en las circunstancias más desesperadas, el anhelo humano por la comunidad puede superar el impulso hacia el aislamiento. Ese contraste entre la soledad y la comunidad en el juego también sirve como un espejo de nuestra propia realidad, donde el aislamiento y la desconexión son males cada vez más prevalentes. En una era dominada por la tecnología, donde las interacciones cara a cara se están volviendo cada vez menos comunes, la historia de Feng ofrece una reflexión oportuna sobre la importancia de la conexión humana. Nos recuerda que, más allá de la supervivencia física, lo que verdaderamente enriquece nuestras vidas son los lazos que formamos con los demás, la comunidad que construimos y el entendimiento mutuo que cultivamos. Además, la dinámica de soledad y comunidad en Dead by Daylight resalta la capacidad de resiliencia humana para adaptarse y encontrar esperanza en la desolación. Cada superviviente, al enfrentar sus propios temores y vulnerabilidades, no solo lucha por su vida, sino también por un sentido de pertenencia y propósito dentro del grupo. La supervivencia, entonces, se convierte en un esfuerzo colectivo, un testimonio de la fuerza que se encuentra en la unidad y la colaboración. A través de personajes como Feng Min, el juego explora cómo la adversidad puede servir como un puente hacia la empatía, el altruismo y la solidaridad, iluminando las profundidades de la experiencia humana y ofreciendo esperanza en la oscuridad más profunda. En ese mundo ficticio, como en la vida real, es a través de nuestra conexión con los demás que encontramos nuestra mayor fortaleza y redención. La dicotomía del poder y la impotencia es un tema recurrente en Dead by Daylight, encapsulando no solo la lucha constante entre supervivientes y asesinos, sino también la batalla interna que libran estos últimos contra las cadenas invisibles del ente. Ese conflicto se manifiesta de manera más elocuente en la historia de Sally Smithson, conocida como la enfermera, cuya trágica metamorfosis de cuidadora compasiva a instrumento de muerte sirve como un sombrío estudio de casos sobre la naturaleza corrosiva del poder y su capacidad para deformar el alma. Sally Smithson, antes una enfermera dedicada, cuya vida estaba consagrada al cuidado y la sanación de otros, se ve catapultada a un abismo de desesperación y locura tras ser absorbida por el reino del ente. Su transformación es profundamente simbólica, representando no solo el cambio físico y de rol dentro del juego, sino también la pérdida más profunda de su identidad y humanidad. Bajo la opresión del ente, el poder que Sally adquiere, la capacidad de infligir dolor y muerte, es un eco distorsionado de su antigua vida dedicada a la sanación. Ese nuevo poder no es una verdadera fuerza, sino una manifestación de su impotencia absoluta ante las maquinaciones del ente. La historia de Sally invita a los jugadores a reflexionar sobre la naturaleza del poder y cómo este, especialmente cuando se origina desde un lugar de vulnerabilidad y desesperación, puede llevar a la degradación moral y espiritual. La transición de Sally desafía la noción convencional del poder como algo inherentemente deseable o benéfico, sugiriendo en cambio que el verdadero poder reside en la capacidad de mantener la integridad y la humanidad frente a fuerzas abrumadoras. La paradoja de su existencia. Una asesina que una vez fue cuidadora es un testimonio de la facilidad con la que el poder corruptor puede invadir y tomar control de aquellos que se encuentran en estados de vulnerabilidad extrema. Esa dualidad de poder e impotencia también se extiende a los otros asesinos y supervivientes en el juego, cada uno enfrentando sus propias batallas contra el control opresivo del ente. Los asesinos, aunque aparentemente poseen el poder de vida y muerte sobre los supervivientes, son en realidad igualmente impotentes, marionetas en las manos de una fuerza mayor que los manipula para su propio entretenimiento. La verdadera tragedia de esos personajes radica en su incapacidad para reconocer su propia impotencia, atrapados en un ciclo de violencia que los aleja cada vez más de cualquier resto de humanidad que pudieran haber poseído una vez. Dead by Daylight ofrece un recordatorio escalofriante de que el poder, lejos de ser un fin en sí mismo, es un espejo que refleja nuestras elecciones más profundas y nuestras respuestas a la impotencia. A través de la lente de la desesperación y la pérdida, el juego explora la capacidad humana tanto para la grandeza como para la caída, y cómo el equilibrio precario entre poder e impotencia define no solo a los personajes dentro del juego, sino a cada uno de nosotros en el gran juego de la vida.
Dead by Daylight trasciende los límites de un simple juego de terror para convertirse en un profundo comentario sobre la naturaleza misma de la existencia humana. En su núcleo, este juego es una odisea a través de los rincones más oscuros del alma humana, un viaje que desentraña las complejidades, contradicciones y la innegable resiliencia que define al ser humano. Cada elemento del juego, desde sus ambientaciones a sus mecánicas, actúa como un catalizador para la introspección y el descubrimiento personal, ofreciéndonos una perspectiva única sobre lo que significa vivir, luchar y perseverar. La atmósfera oscura y las mecánicas de juego en Dead by Daylight sirven como un escenario perfecto para explorar temáticas universales como el miedo, la moralidad, la soledad y la búsqueda de redención. Lejos de ser meros elementos de entretenimiento, se convierten en metáforas de las luchas diarias que enfrentamos, tanto internas como externas. Nos enseña que el miedo, mientras que es una respuesta natural ante lo desconocido, también es un campo fértil para el crecimiento personal y la superación. Nos desafía a mirar más allá de nuestra percepción inicial del terror, para encontrar en él una fuente de fuerza, coraje y una oportunidad para la auténtica valentía. Los personajes de Dead by Daylight, tanto supervivientes como asesinos, encarnan la diversidad de experiencias y emociones humanas, desde la culpa y el arrepentimiento hasta la esperanza y el deseo de redención. Cada uno lleva consigo una historia que es a la vez única y universal, ofreciendo un espejo en el cual podemos ver reflejadas nuestras propias luchas, temores y anhelos. A través de sus experiencias nos vemos confrontados con preguntas fundamentales sobre la libre voluntad, el destino y cómo nuestras acciones y decisiones tienen el poder de definirnos. Además, Dead by Daylight nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desesperadas, somos capaces de encontrar y ofrecer bondad y esperanza. Nos muestra que la verdadera fuerza surge de la empatía, la colaboración y el sacrificio por los demás, y que estas cualidades son las que nos permiten enfrentar y superar incluso los horrores más insondables. Nos invita a considerar que la supervivencia no es solo una cuestión de persistencia física, sino también de la resistencia del espíritu y del corazón. En última instancia, Dead by Daylight es mucho más que un juego, es un lienzo sobre el cual se pintan los temas más profundos de la condición humana. Nos desafía no solo a sobrevivir dentro de su mundo ficticio, sino a reflexionar sobre nuestra propia existencia en el mundo real. Nos anima a vivir más plenamente, armados con una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestros miedos y de nuestra capacidad para enfrentar la adversidad. Nos enseña que, a pesar de las tinieblas que nos rodean, dentro de cada uno de nosotros hay una luz inextinguible, capaz de guiar el camino hacia la esperanza, la redención y el verdadero significado. Dead by Daylight no es simplemente un título para disfrutar, sino una experiencia para vivir, reflexionar y, finalmente, aprender. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la filosofía en Dead by Daylight. Espero que hayan encontrado el análisis enriquecedor y les haya ofrecido nuevas perspectivas. Si disfrutaron del video, por favor denle like y suscríbanse para no perderse más análisis como este. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video.